Bueno, ayer estábamos mirando lo que era la tasa de variación media, ¿no? Para eso teníamos que relacionar dos variables, la X y la Y. La Y es lo mismo que la F de X, ¿no? Y nosotros analizábamos esa variación en un intervalo comprendido entre A y B, ¿no? Aquí empieza X igual a A y aquí empieza X igual a B. Es decir, en todo este intervalo analizábamos esa tasa de variación media y analizábamos cómo crecía la función y cómo crecía la variable independiente. Sí, la variable independiente. Entonces, aquí habíamos dado este ejemplo, f de x igual a 4x. ¿Alguien se acuerda qué significaba este 4x? Bueno, entonces ahora lo vamos a recordar qué significaba esto. ¿Vale? Entonces, voy a dibujar un cuadrado aquí. Aquí. ¿Vale? Bueno, entonces aquí este cuadrado, ¿qué perímetro tendría este cuadrado? ¿Qué perímetro tendría? K a la 4. K por 4. No sé 4, el ¿no es número. cierto? Porque este lado vale 1, entonces el perímetro es 4, ¿no? Entonces si este lado, la X viene a ser el lado del cuadrado. Entonces, si la X vale 1, el perímetro valdría 4. Bueno, ahora voy a hacer otro. Voy a hacer otro cuadrado para que me digan el perímetro. Es decir, es muy similar a lo que hicimos ayer. Entonces, aquí tengo, voy a incrementar, este lado vale 1, ahora el lado lo voy a incrementar, de 1 va a pasar a 2, ¿no? Lo mismo que hacíamos ayer, va a pasar a 2. Aquí tengo un cuadrado más grande, ¿no? Entonces el más grande lo voy a pintar de otro color. Bueno, el de acá abajo lo voy a pintar rojo como lo hacíamos ayer, que pintábamos de color rojo. Bueno, entonces aquí el perímetro de habíamos dicho que el perímetro es la suma de los 4 lados. Entonces el perímetro del pequeño era, como este lado vale 1, pues este perímetro es 4, ¿no es cierto? El perímetro del cuadrado grande, ¿cuánto sería? Porque aquí el lado es 2. ¿Cuánto sería? 8. 8, muy bien. ¿Quién está participando? Elisa. Vale, Elisa. Elisa. Vale. Bueno, entonces el perímetro del cuadrado pequeño es 4 y el perímetro del cuadrado grande es 8, ¿no? Porque el perímetro, el AX decimos que es el lado del cuadrado. Entonces, la X aquí viene a ser 1. Y en este otro cuadrado, la X viene a ser 2. Entonces, las X las situamos aquí en el eje de las X. Las X las situamos aquí, en el eje de la X. Entonces, este X igual a 1 me simboliza este lado de este cuadrado pequeño, ¿vale? Porque las X vienen a ser el lado del cuadrado. Bueno, entonces, esta X igual a 2 viene a ser este lado 2 del cuadrado grande, digamos. Bueno, entonces, ayer hablábamos de en cuánto se incrementaba la X. Entonces, si este lado que vale 1 se incrementa a 2, es decir, yo tengo este lado 1, y de 1 se incrementa a 2. Entonces, ¿cuál es el incremento en el lado X? 1. 1, muy bien, vale. ¿Quién participó?
Carmen. Vale, bien. Bueno, entonces el incremento en el lado X vale 1, ¿vale? Bueno, ¿y cómo matemáticamente qué operación hacemos para encontrar este incremento? Es decir, que de aquí a aquí este lado se ha incrementado 1. ¿Qué operación se hace? Una suma. Una resta. Una resta, eso. Entonces a 2 le quito 1, ¿vale? Y el incremento de las X lo ponemos en el denominador, ¿se acuerdan? Entonces, el incremento es del lado, del último lado, de aquí donde se incrementó, que era 2, a 2, le quito el primer lado, que era 1, ¿vale? Ese era el incremento, ¿vale? Bueno, es el incremento, pero en el lado. Pero estamos relacionando dos variables. Estamos relacionando la variable independiente y la variable, sí, la independiente y la dependiente. Porque ¿por qué es dependiente? Porque a más pequeñito el lado, pues más pequeñito el perímetro. A más grande el lado, pues más grande el perímetro. Entonces, este perímetro, ¿de qué depende? Pues depende del lado del cuadrado. Por eso estamos relacionando dos cosas. Si el lado crece, el perímetro también crece, ¿vale? Entonces nosotros estamos hablando del crecimiento de una función en un intervalo. Entonces, ¿cómo crece el perímetro? En el intervalo 1, 2. Entonces, este 1 de aquí, este 1, es este lado 1. Y este 2 es este lado 2. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que nosotros, una cosa es este gráfico de aquí y otra cosa es el lenguaje matemático. Entonces uno tiene que saber entender cada cosa. Es decir, esto está bien, este gráfico, pero yo tengo que esto traducirlo al lenguaje matemático. Entonces, si yo digo, este lado vale 1, aquí, este es un lenguaje gráfico, pero este de aquí ya es el lenguaje matemático. Entonces, este lado 1, ¿dónde está representado aquí en este lenguaje matemático? Este lado 1 es este numerito 1 de aquí. ¿Por qué? Porque estas X de aquí, que es la variable independiente, me representa el lado de un cuadrado, ¿vale? Entonces, ayer lo que vimos fue la razón de cambio. Entonces, la razón de cambio era cómo variaba el perímetro, arriba en el numerador, y abajo en el denominador cómo variaba el lado, ¿vale? A esa razón de cambio le dimos el nombre de tasa de variación media. Bueno, entonces nosotros dijimos, el lado que representa que está ubicado en el eje de las X, que esta viene a ser la variable independiente, la variación del lado, siempre le íbamos a colocar aquí en el denominador. Entonces, el lado de 1 se incrementa a 2. El incremento es este trocito que está aquí. Entonces, este incremento es 1. ¿Y cómo lo sacábamos? Con una resta. 2 le quito 1, pues me da 1. Y ahora el incremento en el perímetro. Inicialmente el perímetro valía 4, pero finalmente vale 4, 8, 12, 16. El primer perímetro, cuando el lado es 1, es 4, pero el perímetro, cuando este lado se incrementa en 1, el perímetro es 12, perdón, 8. Entonces, ¿cuál es el cambio del perímetro de este cuadrado pequeño cuando este lado se incrementa en 1? Entonces, ¿cuál es el cambio en ese perímetro? Si este primer perímetro vale 4 y este segundo perímetro vale 8, entonces yo digo al perímetro del cuadrado grande, le resto el perímetro del cuadrado pequeño. Entonces a 8 le quito 4 y acá arriba resto los perímetros y acá abajo resto los lados de cada cuadrado, ¿vale? Entonces, acá me queda 8 menos 4, pues me queda 4 y 2 menos 1 me queda 1. Entonces, la razón de cambio entre el perímetro, que viene a ser la función, o sea, la y, digamos, la y, esto se ubica en el numerador y las x las ubicamos en el denominador, ¿vale? Entonces, la razón de cambio, cuando el lado del cuadrado pasa de 1 a 2, esa razón de cambio, esa tasa de variación media es igual a 4, ¿vale? Bueno, ahora voy a quitar este polígono de aquí.
Unos segmentos de, a ver, el polígono. Pues aquí voy a hacer un cuadrado del lado 3. Bueno, entonces empiezo aquí, sigo aquí. Vale. Entonces, ahora quiero que me digan en qué intervalo estamos en el eje X. El primer cuadrado tiene el lado 1 y el segundo cuadrado, el lado tiene 3. Entonces, ¿en qué intervalo estaríamos aquí en el eje X? ¿De dónde hasta dónde? Del 1 al 3, profe. Entonces estaríamos del 1 al 3. Entonces, yo esto, aquí tengo que poner, ya no es del 1 al 2, porque el lado ya no crece de 1 a 2, sino que el lado va, el primer cuadrado tiene el lado 1 y el segundo tiene el lado 3. Entonces, este intervalo ya sería de 1 hasta 3. ¿Vale? Entonces, yo, el 1, ¿cuál lo cambio? ¿El 1 o el 2? ¿Cuál lo tengo? ¿Cuál lo dejo igual y cuál lo cambio? El 2. Eso, El este 2 lo 2, cambio aquí, el miren. 3. Entonces, la A me queda igual porque El 2. esta A es este primer número de aquí. Y el B ya no va a ser 2. Ahora el B va a ser 3. ¿Vale? Bueno. Entonces, le doy aquí al Enter. Entonces, miren, este 1 es este lado de aquí. Este 3 que ustedes ven aquí en el eje X es este lado de aquí. ¿Vale? Bueno, entonces ahora vamos a ver. Vamos a hallar la imagen del 3. La imagen del 3 quiere decir la imagen, o sea, la función de un cuadrado que su lado es 3. ¿Cuál será su perímetro? Si el cuadrado vale 3, ¿cuál será su perímetro? 12. 12, 12, correcto. profe. Entonces, muy bien, entonces la imagen del 3 es 12. ¿Y cuál es el perímetro de un cuadrado cuyo lado vale 1? ¿Cuál es este perímetro? 4. 4. Entonces, la imagen del 1 va a ser el 4, ¿vale? Entonces, acá arriba en el numerador estamos viendo el crecimiento del perímetro, ¿vale? Claro, si este cuadrado es pequeño, pues tendrá, el lado de este cuadrado es pequeño, pues su perímetro será pequeño. Entonces, el perímetro depende del tamaño del lado. El tamaño del perímetro depende del tamaño del lado, ¿vale? Y si este lado es más grande que este, pues su perímetro también será más grande. Entonces, acá hemos visto cómo crece. Entonces, de 4 pasó a 12, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuál es el crecimiento de 4 a 12? ¿Qué crecimiento ha habido allí? 10. Hagan bien las 8. cuentas, de 4 hasta 12. 8, profe. 8 es. Entonces, 8. el perímetro primero era 4 y luego es 12. Miren que siempre nos vamos esto sería, la parte inicial del intervalo sería A y esto sería B. Entonces, yo aquí tengo el intervalo 1,3, ¿vale? Tengo el intervalo 1,3 y ahí estoy estudiando. El primer lado vale 1, el lado de este cuadrado pequeño, y el lado del cuadrado grande vale 3, ¿vale? Ahí estoy. Bueno, entonces, yo tengo que hallar, para encontrar el incremento en el perímetro, yo tengo que hallar la imagen de este 3. Como ustedes bien lo dijeron, aquí cuando digo la imagen del 3, estoy hallando el perímetro de un cuadrado cuyo lado vale 3. Y ese perímetro pues es 3 por 4, ¿no? Aquí diríamos 3, que es el lado, por 4, y eso me da este 12 de aquí, ¿vale? Luego, ¿cómo encuentro la imagen de este 1? Pues reemplazando en la función el 1. Entonces, aquí en esta función donde está la f, coloco el 1. La imagen del 1 sería 4 por 1, que sería este 4 de aquí. Es decir, que a esto es las imágenes de estos valores de X que están acá abajo. ¿Y cómo encuentro el incremento en el lado? Entonces también lo hallo con una resta. Entonces el lado valía 1 y luego el lado ya era 3. Entonces el incremento es este trocito de aquí. Se incrementó en 2. ¿Cómo encontré ese incremento? Pues haciendo una resta. A 3 le quito 2. 3 es el lado del cuadrado grande y 1 es el cuadrado el lado del cuadrado pequeño. Entonces, 12 menos 4,
sería 8, ¿no es cierto? Aquí, 8. Y aquí 3 menos 1, 2. 8 entre 2, pues me da 4. Entonces, la tasa de variación media entre 1 y 3 va a ser 4. Acuérdense cómo se encuentra esto. Entonces, empiezo acá abajo, en el denominador. Acá abajo resto las X. A 3 le quito 2, miren. Perdón, a 3 le quito 1, ¿vale? Eso es en el denominador. Esto lo hicimos ayer también. Y en el numerador voy a bajar aquí un poquito. O la voy a alejar mejor. Bueno, entonces miren. Bueno, aquí esto es 1, esto es 3. Bueno, entonces estoy explicando esto de aquí. Estamos viendo la parte del lenguaje matemático, ¿vale? Porque esto lo entendieron perfectamente ayer. Entonces ahora ya estamos complementando esto con este lenguaje matemático. Bueno, este aviso de aquí lo voy a pasar acá arriba porque si no se queda montado ahí con lo otro. Allí, bueno. Entonces, miren. Yo aquí, en donde dice f de b, estoy hallando la imagen del b, que en este ejemplo la b es el 3. O sea que aquí f de b vendría a ser la imagen del 3, ¿vale? Entonces aquí tengo en este intervalo, el 1 viene a ser la a, el 3 viene a ser la b. ¿Cómo hallo la tasa de variación media? Empiezo hallando la imagen del último número. A la imagen del 3 le quito la imagen del 1 y en el numerador resto la última X de la primera, es decir, a B le quito A, ¿no? Entonces aquí a B, esta X de aquí vale B y esta X de aquí vale A. Entonces yo lo que estoy haciendo es, como voy el primer lado vale a 1 y el segundo lado vale a 3, entonces acá resto al 3 le quito el 1. Es decir, aquí tengo al 3 y le quito este 1. Es decir, que el B menos A es este trocito de aquí, miren. A 3 le quito 1 y me da 2, porque miren, de aquí a aquí hay 1 y de aquí a aquí hay 1. Entonces, este 3 menos 1 viene a ser este intervalo de aquí, ¿vale? Eso es en el eje X. Y estas imágenes de aquí, el f de 3 menos el f del 1, la imagen del 3 menos la imagen del 1, es esta partecita de aquí. Entonces, el D es el último número y el A es el primer número. Entonces, miren, aquí vemos, el primer perímetro era 4, ¿vale? Entonces, la imagen del 1 es el 4, porque a este 1 le corresponde un perímetro de 4. Entonces, aquí, miren, a este lado 1, a este cuadrado del lado 1 le corresponde un perímetro de 4. Miren, 1, 2, 3, 4. ¿Vale? Entonces, miren, la imagen del 1 la tengo que buscar aquí en el eje Y la imagen del 1 es el 4. ¿Vale? Bueno, ahora vamos a este 3, a este cuadrado del lado 3, le corresponde un perímetro igual a 12. Entonces, ¿cuál es la imagen de este 3? Pues la imagen de este 3 va a ser aquí el 12. ¿Vale? Entonces tengo dos puntos. Al 1 le corresponde un perímetro de 4. A un cuadrado del lado 3 le corresponde un perímetro del lado 12. Cuando yo ya tengo estos dos puntos aquí, que al 1 le corresponde el 4 y que al 3 le corresponde el 12, entonces yo ya puedo hallar esta tasa de variación media mirando los dos segmentos. Miro este segmento en X. Miro este segmento en X y digo, ¿cuál es este segmento en X? Y miro esta distancia. Aquí es, si esto vale 3 y esto vale 1, pues la distancia que del 1 al 3, pues sería 2. Entonces, para saber esa distancia, hago una resta. Y ahora en las imágenes. Aquí tengo, esta sería la imagen del A, este puntico de aquí, y esta sería la imagen del B. Entonces, la imagen del A es 4 y la imagen del 3 es 12. Entonces, ¿qué distancia hay del 4 hasta el 12? Entonces yo cuento aquí 2, 4, 6, 8. Pero claro, todo el tiempo no puedo estar contando. Entonces, en general, lo que se hace es a este número, al último, a este perímetro que encontramos al final, le resto el perímetro inicial. A 12 le quito 4. Y eso va en el numerador. Entonces, esta es la forma como ustedes van a encontrar la tasa de variación media de manera matemática. Aquí encuentran la imagen del
último número del intervalo. Le restan la imagen del primer número del intervalo. Y acá abajo restan este extremo menos el extremo inicial. A 3 le quitan 1, ¿vale? Entonces, esta tasa de variación media, repito, es un cociente entre lo que crece aquí en el eje Y, entre el crecimiento que hay en el eje Y, que aquí sería de 4 a 12, ha crecido 8, y ese 8 lo encuentro haciendo esta resta, y en el eje X ha crecido 2, porque va desde el 1 hasta el 3. Entonces ha crecido 2, y este crecimiento lo hago con una resta. A este 3 de aquí, le quito este 1 de aquí. ¿Vale? Entonces, así, esta es la fórmula para hallar la tasa de variación media en un intervalo. Aquí vemos el crecimiento del perímetro y acá vemos el crecimiento del lado. Bueno, vamos a hacer un último ejemplo de esto de los perímetros para entender bien esta parte, pero ahora vamos a hallar la imagen de cada número y comprobar qué da esto de aquí. ¿Vale? Vamos a ejercitarnos un poquito en esta fórmula de aquí. Bueno, entonces aquí voy a hacer un polígono, un cuadrado más grande. De aquí lo voy a hacer crecer hasta aquí, hasta ahí, ¿vale? Con 4 vértices también. Bueno, entonces vamos a ver. De aquí a aquí valdría 1, este trocito. Es decir, que de aquí a aquí, del 4 al 6, pues esto vale 2. Y del 6 al 8 vale 2. Entonces ustedes me tienen que decir cuánto se incrementó el lado y cuánto se incrementó el perímetro, y vamos a ir cambiando esto aquí. ¿Vale? Bueno, entonces, este intervalo, ¿cómo tendría que cambiarlo? Este sigue siendo 1, pero el B ahora, ¿quién será? Porque yo he pasado aquí Sería del 9, 5. he pasado al 14. 14. Ya, pero 5 ¿en sería, cuántos ¿no? aumentó este lado? Bueno, no, es que yo, esto no Aumentarían lo 4. miremos, sino ver eso, 4, ¿no es cierto? Aquí se aumentó 2 y aquí otros 2. Vale, entonces este lado, si este lado vale a 1, ya que hay un incremento de 4, ¿cuánto valdrá este lado B, el lado del cuadrado grande? ¿Cuánto valdrá? Sería 5, ¿no? Muy 5, bien, profe. entonces aquí en el B ya lo voy a cambiar a 5, ¿vale? Y le doy aquí Enter. Entonces miren cómo se cambia aquí esto. Antes aquí estaba el 3, ahora está el 5, ¿vale? Bueno, entonces el intervalo ahora ya no es 1,3 como en el ejemplo anterior, ahora el intervalo empieza en 1 y termina en 5, ¿vale? Este 1 quiere decir que este lado vale 1 y este 5 quiere decir que el lado del cuadrado grande vale 5. Bueno, entonces el intervalo empieza en 1 y termina en 5. Ese es el intervalo en el eje X. Ahora vamos a ver en el eje Y, ¿vale? Aquí voy a bajar un poquito. Estamos en el eje Y. Profe, 4, perdón, sería 20 el perímetro de un cuadrado. Muy bien, eso es. Ajá, muy bien. Está participando por si ¿Quién? algo, profe. A ver, ¿quién estaba Helen. participando? ¿Angélica? Helen. Helen, vale, muy bien, Helen. Ahora te apunto. Vale, entonces, voy a mover este de aquí. Aquí, mejor. Bueno, entonces miren, muy bien, como ha dicho Helen, el perímetro de este cuadrado grande es 20, porque miren, 5, 10, 15, 20. Muy bien, está Helen. Entonces, vamos a ver primero esta partecita, pero luego la hacemos, porque aquí ya está hecha, ¿no? Entonces, acá abajo yo voy del intervalo que comienza en 1 y termina en 5. Entonces, ¿en cuánto creció el lado? Este lado estaba en 1 y de 1 pasó a 5. Entonces, este incremento, que es este trocito que va de aquí a aquí, es 4, ¿vale? Entonces, el lado se incrementó en 4.
¿vale? Entonces, este 4, ¿cómo dijimos que lo encontrábamos? Restando al 5, pues le quito el 1, ¿no? Entonces, a este 5 le quito el 1 y ese será el incremento que hay en el lado, porque acuérdense que esta X viene a ser el lado del cuadrado, ¿vale? Bueno, y ahora la Y que viene aquí en el eje Y es el perímetro. Vamos a ver cómo se incrementa el perímetro. Entonces, acuérdense, esto de acá lo vemos en este ladito, en este segmento. Este segmento me representa a este intervalo en el eje X, ¿vale? Entonces, segmento valdría 4, digamos, aquí valdría. Porque el intervalo empieza en 1 y termina en 5. Es el intervalo 1,5, intervalo cerrado 1,5. Bueno. Entonces, aquí se ve clarito que el incremento es este trocito, de aquí a aquí. Entonces, este incremento es de 4, ¿vale? Porque este lado vale 1 y este otro lado vale 5. Por otro lado, esto lo miramos aquí en el eje X. Y ahora, lo que está los incrementos de los perímetros, el primer perímetro vale 4, porque miren, 1, 2, 3, 4. Entonces, la imagen del 1 es el 4, ¿no? Aquí, pues sería el 4, ¿no? Que no se lo ve, pero la imagen del 1 será el 4. Y la imagen del 5, como nos dijo Helen, la imagen del 5 sería 20, porque este perímetro es 5, 10, 15, 20. Entonces, la imagen a un cuadrado cuyo lado es 5, le corresponde un perímetro de 20. Entonces, el perímetro que estaba en 4 se aumentó hasta 20. Entonces, yo tengo que ver qué distancia hay de aquí, del 4 hasta el 20, pero esa distancia de las imágenes le corresponde al eje Y. Esto lo voy a mirar aquí en el eje Y, en este segmento. Digo, aquí empiezo en el 4 y termino en el 20. Claro, este segmento es igual a este, aquí. Entonces, a 20 le quito 4, ¿cuánto me da? A este 20, 16, ¿no es cierto? O sea que si este perímetro vale 4 y este otro vale 20, la diferencia entre estos dos es de 16. Es decir, que este perímetro es 16, le gana con 16 a este de aquí. El incremento en el perímetro ha sido de 16. Entonces, miren, a 20 le quito 4, me da 16, ¿vale? Ahora yo quiero que hallemos esta imagen, la imagen del 5. Ya sé que me da 20 la imagen del 5. Y ya sé que la imagen del 1 me da 4, pero los vamos a hacer aquí. Entonces, ¿cómo hallo la imagen del 5? ¿En qué función tendría que reemplazar? ¿Cuál es la función que me da el perímetro de un cuadrado? ¿Cuál es esa función? Porque el lado dijimos que era la X, ¿no es cierto? Y ese lado se multiplica por 4. Entonces, este f de x igual a 4x, ¿aquí qué dice? Que esta función f de x igual a 4x, ¿qué viene a ser? Aquí, léanlo, aquí. El perímetro. El perímetro de un cuadrado del lado x. Entonces, si yo quiero hallar el perímetro de un cuadrado que tiene el lado 5, ¿dónde reemplazo este 5? ¿Dónde lo reemplazo? ¿Dónde está el 4? Al lado del 4, ¿no es cierto? Entonces tengo que multiplicar. ¿Qué multiplicación tendría que hacer? Este 5, ¿quién viene a ser? Esta 5 por X, ¿no es 4. cierto? Este 5 de aquí viene a ser esta X. Entonces, la imagen del 5, aquí donde dice f de x, pues la x como es igual al 5, porque esto es lo que va dentro de aquí de este paréntesis es una x. Ahora, si yo pongo la imagen de la x, pues ya viene a ser una y, pero esto solito es la x. Entonces yo aquí voy a hallar la imagen del 5, donde dice f de x igual a 4x aquí. Entonces yo pongo así. F de x igual a 4x, ¿no es cierto? A ver aquí, f de x igual, así. Vale, entonces esta es la función que aquí les escribí, que les da el perímetro de un cuadrado, ¿vale? Entonces yo quiero hallar la imagen del 5. Si quiero hallar la imagen del 5, voy a hallar, el 5 es el lado del cuadrado y la imagen del 5 es el perímetro de ese cuadrado. Entonces, si quiero hallar la imagen del 5, como la función es esta, aquí donde está la X, pues pongo el 5, que es lo que está aquí.
Entonces aquí hallo la imagen del 5, ¿vale? Entonces la imagen del 5 va a ser igual, este 4 me queda igualito, ¿vale? Y lo voy a multiplicar por este 5 de aquí. 4 Entonces por serían 5. 20. Claro. Ajá. Entonces, cuando yo digo 4 por 5, ahí ya me da 20, ¿no? Entonces, ahí ya este 4 por 5 viene a ser este 20 de aquí. Entonces, la imagen del 5 es este 20, miren. Entonces, la imagen del 5 es el 20, ¿vale? Bueno, ahora, así como hay la imagen del 5 que reemplace aquí, el 4 pues queda igual porque es una constante y el 5 cambia. Quiero que me digan cómo encuentro aquí la imagen del 1. ¿Cómo la encontraría? Reemplazamos, profe. Eso, entonces reemplazo aquí, ¿no es cierto? Entonces aquí yo digo, donde está la X, pues coloco el 1, porque este 4X quiere decir 4 veces el lado, porque el perímetro, como es un cuadrado, viene a ser 4 veces el lado, porque la X es el lado. Entonces aquí yo ya hallo la imagen del 1, y eso me da, este 4 me queda igualito. Y este lado, pues vale 1, es decir, que el lado vale 1. Entonces aquí el lado lo voy a cambiar, lo voy a multiplicar por 1. Y entonces aquí ya 4 por 1, pues ya me da este 4. Y aquí yo ya digo, si a este perímetro grande que vale 20 le quito este 4, pues ya me queda 16. Entonces yo voy a hallar esta tasa de variación media para, aquí digo, la tasa de variación media será 20 menos 4, ¿no es cierto? Aquí 20 menos 4. Entonces eso me da 16, ¿no es cierto? Y 5 menos 1, pues me da 4. Aquí 5 menos 1, aquí me da 4. Ahora, si yo divido el 16 entre el 4, ¿qué es esto? Dividir 16 entre 4, pues ya me da este 4. ¿Vale? Bueno, ahora este intervalo de aquí ya no va a ser 1, 5, sino, bueno, el 1 sí, pero en vez del 5, ¿qué vamos a colocar? El 6. Muy bien, porque este primer lado valía 1 y miren, aquí empezaría el 10 y aquí era el 15, claro que ahorita ya no se ve, ¿no? Pero era eso, ¿no? Entonces El aquí 6. aumentaba 5, entonces 5 más 1, 6. Entonces aquí ponemos 6. Vale. Vamos a ver si les dio lo mismo. La imagen del 1 pues siempre les va a dar 4. Ahora la imagen del 6, ¿cuánto les dio? El perímetro de este cuadrado del lado 6, ¿cuánto les dio? Me dio 5. 5. Pero el incremento en el lado, o sea, la parte de abajo, pero el incremento en el perímetro, o sea, la parte de arriba, el incremento en el perímetro, ¿cuánto? Bueno, entonces aquí vamos viendo. Bueno, entonces miren, el lado vale a 1, aquí se incrementó 5, entonces el lado de este cuadrado grande ahora va a ser 6. El perímetro del cuadrado pequeño, o sea, cuando el lado vale 1, pues aquí el perímetro vale 4, aunque no se ve, ¿no? Porque, bueno, me tocó alejarlo, entonces ya no va de 1 en 1. Aquí en el eje Y va de 10 en 10, y en el eje X, pues, también va de 10 en 10, por eso es que casi no se ve. Pero bueno, esto sería el 1, y esto de aquí sería el 6. Bueno, a ver, voy a ver si lo logro acercar un poquito. Ah, no, lo alejé, lo acercar, dije, ¿no? Lo voy a acercar otro poquito. Vale, ahí. Ahí lo he acercado otro poquito. Ahí se ve mejor, miren. Entonces, si el lado vale 1, si el lado vale 1, porque la A vale 1 y la B vale 6, ¿no? Entonces, en el intervalo va en orden, en el intervalo va de A a B, o sea, que empieza en 1 y termina en 6, pero las distancias, empiezo a B, le quito A, y a F de B le quito F de A. Entonces, el intervalo
Iría desde el 1 hasta el 6. Miren, el intervalo va de 1 hasta 6. ¿Qué distancia hay de 1 hasta 6? Pues para ver esa distancia yo ya sé que es 5, ¿no? Pero en distancias grandes no va a ser tan fácil mirarlo. Entonces, para hallar este 5 de aquí, pues yo al 6 le quito 1. Y a 6 menos 1 me da 5. Bueno, ¿cómo hallo la imagen del 1? Entonces, la imagen del 1 aquí está. Miren, la imagen del 1 es igual a 4 por 1. Porque la imagen del 1 quiere decir que a este cuadrado que tiene el lado 1, yo le voy a hallar el perímetro. ¿Cómo hallo la imagen del 6? ¿Qué significa la imagen del 6? ¿Qué significa? La imagen. ¿Qué significará? ¿Cómo encontré la imagen del 5? Pues ahí sería 4 por 6. Aquí donde está el 5, coloco el 6, ¿no es cierto? Entonces voy a hallar la imagen del 6. Entonces la imagen del 6, digo que es igual. ¿A qué será igual la imagen del 6? ¿Quién me dice las operaciones que tengo que hacer? 24, 4 por 6. Eso, muy bien. Entonces aquí multiplico 4 por 6. Muy bien, ajá. Entonces 4 por 6. Ese 4 por 6 pues ya me da 24, ¿no es cierto? Entonces la 24. imagen del 6 es 24. Miren, entonces aquí tendré, aquí está el 5, aquí está el 6. No voy a ver la imagen del 6. Miren, me vengo aquí y miro la imagen del 6. Entonces la imagen del 6 es 24. Bueno. Cuando yo ya tengo las dos imágenes que necesito, que son la imagen del 1 y la imagen del 6, entonces la imagen del 6 me dio 24, miren, la imagen del 6 me dio 24, ¿vale? Y la imagen del 1 pues me dio 4, ¿vale? Bueno, entonces aquí yo arriba tengo que restar las dos imágenes. Esta imagen de aquí me está hablando, este f de 6 quiere decir que estoy hallando el perímetro de un cuadrado que su lado es 6. Ese perímetro es igual a 6 por 4, miren, la x vale 6 y el 4 siempre van a ser, el cuadrado siempre va a tener 4 lados. Por eso es que este 4 no va a cambiar. Porque ¿qué tal un cuadrado con 5 lados o con 6 lados? Este 4 nunca va a cambiar porque el número de lados va a ser igual. Siempre va a ser 4. La que va a cambiar es X. X es el tamaño del lado. Entonces, el tamaño sí que cambia, pero el número de lados no está cambiando, nunca cambiará. Para que sea un cuadrado, siempre tienen que ser 4 lados. Bueno, entonces acá Profe, arriba, ¿sí? por eso siempre dará 400, ¿cierto? Exactamente. Porque el 4 me indica el número de lados. Y en un cuadrado siempre van a ser 4 lados. Nunca vas a encontrar un cuadrado. ¿Qué tal un cuadrado con 5 lados? Pues será un cuadrado fenómeno, ¿no es cierto? Bueno, entonces por eso es que el 4 no cambia. En cambio, la X sí cambia porque la X es el tamaño del cuadrado. Miren, este tamaño es chiquito, es tamaño 1. Aquí la X vale 1, pero aquí ya está variando la X porque este lado ya vale 6, ¿no? Y entonces nosotros la X la podemos hacer variar como queramos. Yo puedo decir este lado vale 5, este lado vale 6, el lado grande vale 8, el lado grande vale 100, lo que quieran. O sea que esta X sí es la que varía. O sea, ¿y qué es esa X? Esa X es un tamaño. Los tamaños, claro que pueden variar, pero el número de lados no. Por eso es que aquí siempre va el 4. Por eso cuando yo les digo, ¿qué función es la que da el perímetro de un cuadrado? Pues es esta función, porque el cuadrado tiene 4 lados y esta X viene a ser el tamaño del lado, ¿vale? Entonces, esta es la que me hace variar el tamaño del lado. Y si el tamaño del lado va variando, pues el tamaño del perímetro también. Porque miren, lado pequeño, perímetro pequeño. Lado grande, perímetro grande. ¿Vale? Entonces, cuando yo les diga qué función me sirve para hallar el perímetro, pues es esta. 4 lados que tiene el cuadrado multiplicado por el tamaño que tiene el lado. Y ahí ya encuentro el perímetro. ¿Vale? Bueno, entonces... vamos a hacer un recuento. La tasa de variación media, que es lo mismo que el cociente, digamos, el crecimiento que hay tanto en la variable de independiente como en la variable dependiente. Entonces, yo quiero saber cuánto creció el lado, entonces me fijo aquí, de 1 a 6 creció 5, ¿vale?
Es este segmento, gráficamente es este segmento de aquí. Bueno, ahora quiero saber cuánto creció el incremento. Entonces me voy a las imágenes. La imagen de 1 es 4 y la imagen de 6 es 24. Entonces a 24 le quito 4 y esto va a valer 20, este segmento de aquí. Entonces yo para esta tasa de variación media voy a dividir lo que me mide este segmento, que este segmento de 24 hasta 4, pues esto mide 20, ¿vale? Que será igual a esta resta de aquí. Y este otro segmento, ¿cuánto mide? Pues mide la resta de 6 menos 1. Entonces este segmento vale 5. Entonces esta tasa de variación media va a ser igual a dividir lo que mide este segmento, que es un segmento vertical porque es paralelo aquí al eje Y. Este segmento de aquí mide igual que este de aquí. Entonces, para la tasa de variación media, divido este segmento entre este. Y esa va a ser la tasa de variación media. Entonces, miren, este segmento de 24 a 4, ahí mide 20, ¿vale? Y la distancia de 6 a 1, pues es 5. Entonces, ahora vamos a ver. Entonces, esta tasa de variación media será igual a dividir 24 menos 4, que es 20. Entonces, aquí, tasa de variación media sería igual a dividir el 24 menos el 4, pues me da 20, ¿no es cierto? Dividido el 6 menos 1, pues me da 5. Claro, 20 dividido entre 5, pues me da 4. Entonces la tasa de variación media sería igual a 4, miren. Aquí ya están hechas las restas y todo, ¿vale? Encontradas las imágenes y todo.